Segunda Samuel, capítulo 8. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir éste a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvi, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los ereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. Segunda Samuel, capítulo 9. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David:
Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, Conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Segunda Samuel, capítulo 10. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón, y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob, y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entonces sacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab, y el pueblo que con él estaba, para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadad-ezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Alem,
llevando por jefe a Sobag, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Y dio también a Sobag, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab, e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto.
Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.